Profesor Luca Settani es profesor asociado en microbiología agraria en la Universidad de Palermo, Italia, Sicilia. Sus temas de investigación tratan aspectos tecnológicos de bacterias acidolácticas y levaduras en alimentos fermentados, no solamente lácteos, también panadería, aceitunas fermentadas, vino, etc. Y las diferentes estrategias para la conservación, la biopreservación de esos alimentos. En los últimos años, su actividad de investigación se ha centrado en la evaluación de los efectos de los biofilms de la cuba de madera, una cuba de madera, bueno, ahora no lo explicaré, latina, que utilizan algunos queseros en Sicilia. Entonces se ha centrado en esta ponencia que nos va a dar, y básicamente la ponencia trata de el papel que las bacterias acidolácticas tienen en la madera a la hora de hacer productos con características tradicionales, el papel de los biofilms de las bacterias lácticas en la madera. Esta ponencia también nos ha ayudado a traer a Luca, uno de nuestros patrocinadores de Querez, que también están apoyando desde el principio la organización de las jornadas, como es Leartiker. Leartiker es un centro tecnológico perteneciente a la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Es una de las líneas prioritarias que tienen estratégicas, es el asesoramiento tecnológico diario pues, a muchos de los queseros que estáis aquí, y también hacen pues, pequeños proyectos de investigación y desarrollo para sacar nuevos productos y innovadores en las queserías. Cada vez más se encuentran con el hecho de que hay queseros que quieren utilizar madera y se encuentran en la tesitura de que no siempre pueden debido a las normas sanitarias. Por tanto, por ello apoyan a fondo esta intervención que nos va a hacer Luca Settani. En primer lugar, quería agradecer la organización del congreso que me invitó a dar la charla, porque para mí es un placer hablar sobre el tema de los quesos hechos con la leche cruda. Pero hoy voy a hablar en inglés. Well, pues es muy importante tomar nota de cómo los productos alimentarios y de vino tienen reconocimiento y calidad y cada vez son más valorados. Y si vemos los diferentes productos de este tipo en Italia, Francia, España, pues están alcanzando las primeras posiciones. Si vemos tan solo los alimentos, podemos ver que los quesos de denominación de origen representan, o denominación geográfica o de especial calidad, representan un porcentaje alto, un 17% son quesos. Y en mi opinión, lo más importante es la opinión de los productores y operadores en general implicados en las producciones. Podemos ver que en producción de queso está implicado el 55% de los operadores del sector alimentario que tienen estos reconocimientos de calidad, diferentes denominaciones de calidad, y que la mayoría son pequeños productores. En la parte sureña de Italia tenemos 13 quesos con denominación de origen protegida y el valor de producción, 2/3 de esta producción está concentrada en la zona norte, con el parmigiano reggiano y otros quesos similares. Viendo los nombres de estos quesos, la gran mayoría son pecorinos, lo cual significa que están producidos
a base de leche de oveja. Hay 5 y los más importantes son, por ejemplo, estos que están producidos con leche cruda, y aquí tenéis algunos otros que se producen con leche cruda de vaca, sobre todo el pecorino siciliano, que se produce en toda la isla de Sicilia. O sea que no está restringido a una zona concreta. Los quesos tradicionales que se producen en esta zona de Italia son muy sencillos. Se producen con leche cruda, que se coagula con un cuajo animal basado en cuajo animal y introducido en la cuba. La particularidad de esta producción es que no se añaden fermentos. Entonces, el protocolo de producción de estos quesos de denominación de origen protegida, PDO, es una bacteria acidoláctica exógena como fermento. Entonces, si se hacen a base de estos microorganismos, podremos encontrar, analizando los microorganismos, muchos tipos diferentes. Estos grupos de bacterias acidolácticas que hemos visto antes son muy importantes para la producción de los quesos y que se dividen en 2 grupos diferentes. Las bacterias lácticas fermentativas y las no fermentativas. Y aquí podemos ver cómo a la hora de madurar el parmigiano reggiano, por ejemplo, el grupo se llama bacterias lácticas no fermentativas, que aparecen en el proceso de maduración más tardío, lo que se ve ahí en la pantalla en ese lab. Es importante localizar estas bacterias fermentativas y las no fermentativas. Hemos visto a lo largo de los años cómo no solo la leche cruda, sino también el cuajo animal está contenido en esas cubas de madera. La Comunidad Europea, la Unión Europea, y su regulación 8.152 detuvo algunas de las producciones tradicionales debido a la manera en que se producían. Esta es la Ley 852 del 2004. Pero la 2074-2005, y en particular en Italia y en Sicilia, están beneficiándose, reconoce que se están beneficiando del uso de cubas de madera durante todo el proceso de fabricación de quesos. Como podemos ver en esta imagen, desde la leche cruda hasta el queso maduro, estas producciones están constantemente en contacto con madera. La madera es una sustancia porosa, una matriz porosa que favorece la creación de un biofilm o biopelícula, que es un agregado de microorganismos que quedan atrapados en una matriz de polisacáridos y así crean una superficie rica en nutrientes, claro. ¿Cuáles son las normas de estas biofilms en las cubas de madera? Bueno, pues hace 10 años, cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos muchas preguntas y estábamos viendo trabajos que habían sido realizados en Francia que respondían a diferentes preguntas, principalmente si estas bacterias acidolácticas producen suficiente ácido láctico y a ver si participan de la acidificación de la cuajada o si se generan, si contribuyen también a la generación de bacterias no deseables. Si añaden complejidad aromática al queso, os estoy mostrando tan solo los trabajos más representativos de nuestra investigación. Así que podemos ver los diferentes tipos de queso que se producen en este sistema. Como os decía antes, estas cubas son una factoría de fermentos. Hemos analizado las diferentes cubas y hemos visto cómo son diferentes
diferentes respecto a su edad. Si tienen 5 años de edad o 28 años de edad, se han analizado haciendo un raspado y se han analizado las bacterias recogidas. No tengáis miedo de esta tabla, hay muchos datos, pero lo más importante que hemos analizado es que esas cubas de madera se han analizado antes del contacto con la leche, al llegar la leche, también antes de entrar en contacto con la cuba y después del contacto, a los 5 minutos del contacto, porque es el tiempo necesario más o menos para que se prepare la base del cuajo. Lo más importante que vimos es que todas las superficies de las diferentes cubas de madera utilizadas para producir diferentes tipos de queso estaban acogiendo diferentes ácidos lácticos y bacterias. Y cuando vemos estas explotaciones lecheras y los niveles de bacterias ácido-lácticas, podemos ver una diferencia entre 1000 y 10.000. Pero después del contacto con la cuba de madera correspondiente, se enriquecieron y se incrementaron en 2 ciclos. Con lo cual, esa bacteria ácido láctica contenida es de un nivel bajo, es decir, que la cuba de madera está actuando como fuente de fermento ácido láctico para esa leche. ¿Y qué pasa con los patógenos? Bueno, los principales patógenos, como por ejemplo la salmonela, E. coli y demás, estafilococos, no fueron detectados, excepto el E. coli, que sí que fue detectado en 3 de estos sistemas, con lo cual hay que prestar atención, hay que tener cuidado. Sobre todo para los enteropatógenos. Viendo la diversidad de las bacterias ácido-lácticas, podemos ver una diversidad discreta, pero la mayor biodiversidad se encontró en los enterococos. ¿Cuál es la norma de estas cubas de madera? Perdón, el rol, la función. Es capaz de ofrecer una producción tradicional sin tener que aplicar fermentos comerciales, mientras que, comparándolo en el mismo día con una de acero inoxidable con la misma leche, que había sido dividida en 2 lotes, lo que vemos es que se producía un queso palermitano y las bacterias analizadas en la cuba de madera fueron aisladas y fueron analizadas en los diferentes pasos de la producción del queso. Los datos más importantes fueron que los Streptococcus thermophilus encontrados en las cubas de madera... Lo digo al traductor. Okay. Se disculpa a la traductora. Vamos cabalgando. Streptococcus thermophilus, los Streptococcus thermophilus que fueron encontrados en la superficie de las cubas de madera se encontraron durante la producción hasta la fase de estiramiento, con lo cual fueron capaces de acidificar la cuajada, lo cual es el proceso más importante en este tipo de queso, que es un queso pasta filata. Las bacterias ácido-lácticas, vimos que después de 4 meses de maduración, vimos que algunas cepas encontradas en las superficies de madera también se encontraban en el queso maduro. Desafortunadamente, eran enterococos, sobre todo enterococcus fecales. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero primero quería mostrarles, queríamos asegurarnos que estas bacterias son capaces de producir queso de la manera deseada. Y para ello había que analizar si contribuyen al aroma final del queso. Y para responder a esta pregunta, utilizamos una metodología desarrollada en la Universidad de Parma,
utilizando un medio basado en queso. Se trata de un medio nuevo para poder analizar el rol de las bacterias, y este medio fue preparado con caciocavallo palermitano y las cepas de especies encontradas, en particular cada una de Enterococcus y también Pediococcus acidilactis, etcétera, incluyendo los Lactobacillus abreki y también los Enterococcus thermophilus, que son fermentos iniciadores. Pues definimos sus perfiles orgánicos y organolépticos, y fueron comparados con los de quesos comprados en el supermercado. Y solo los componentes volátiles orgánicos comparados entre las bacterias antiguas y los quesos finales fueron utilizados para la correlación. Lo que descubrimos es algo que ya se sabía, que el Lactobacillus casei, paracasei y la Rhamnosus estaban contribuyendo al aroma final más que otras bacterias. Interesantemente, encontramos que el Lactobacillus breki, en contraste con los Enterococcus thermophilus, another interesting result was that some Enterococci were able to impact the final otros aroma enterococos of this cheese. eran capaces de afectar el aroma final de este queso. Este tipo de bacterias se encontraban en la leche cruda y en el queso crudo. Así que el punto de atención a notar aquí es esta especie de semáforo, porque los enterococos son verdes cuando son responsables de una tipicalidad de los quesos tradicionales, rojos porque llevan algunos genes no deseables, como son los resistentes a antibióticos y con cierta virulencia, y en amarillo que la infección no nosocomial debido a la consumición de productos lácteos conteniendo enterococcus se ha registrado. Las diferentes fuentes tienen que ver con diferentes cadenas productivas de los diferentes quesos, por supuesto. La pasta del cuajo y las superficies de madera afectan al resultado. Los resultados nos dicen que la mayoría de estos enterococos tenían características negativas como resistencia a los antibióticos, virus, etc. Pero es interesante, hemos visto que se vio que un ejemplo que estaba en la superficie de la cuba de madera era sensible a 12 antibióticos que se utilizan en humanos y dieron negativo en otros ámbitos, de modo que podían dominar la población de enterococos de estos quesos de leche cruda, y se encontraron los mayores niveles en cuanto a población de enterococos en los quesos finales. También queremos responder a otra pregunta. ¿Cómo podemos utilizar las bacterias acidolácticas fermentivas indicadas como autóctonas en los quesos de denominación de origen? Estas producciones se realizan en tanques de madera. ¿Sería posible activar un depósito de madera ad hoc para transferir las bacterias acidolácticas directamente a la producción? Para responder a esta pregunta, hemos analizado una producción de la Vasteta de un valle, un queso en concreto, utilizando tanques vírgenes que se han activado con el suero del día anterior, es decir, suero acidificado, que se ha usado para activar el depósito. Y otro se activó con otro tipo de Acidococcus lácticos que es muy interesante en este queso en concreto. Y se analizaron dos contextos diferentes y se realizó este estudio en condiciones controladas utilizando una leche con bajos niveles de bacterias acidolácticas, en una quesería en la que se utilizó un depósito frío con leche con niveles altos de bacterias acidolácticas.
11 diapositivas. Vabbè, ok, gracias. So I have to run anyway. Tengo que correr, dice so the biofilms were analyzed by scanning electron microscopy, and we found that the virgin vat was not hosting any kind of bacteria. After activation with the control we, you can see some kind of bacteria like bacilli or cocci. But interestingly, after the activation with the natural, we started culture with the lactic acid bacteria selected, we found already a nasopolysaccharide matrix. What we also found was that we found high biodiversity, but the majority of these strains actually belonged to the species we use as starter culture. So the biodiversity was a bit reduced, even though it was maintained, and this was interpreted like a stabilization of this production, so that they could be used to obtain similar cheeses over time. Quesos parecidos a lo largo del tiempo. Y en cuanto a los patógenos, no se hallaron patógenos, probablemente debido al hecho de que las cubas eran nuevas. ¿Podrían las cubas liberar moléculas que inhibieran esas bacterias? Bueno, la madera que se extrajo de estas superficies de las cubas en los primeros días de preactivación, ahí se puso agua caliente en contacto con las superficies y el resultado fue negativo en cuanto a la presencia de sustancias inhibidoras. En una prueba de contaminación artificial se prepararon 4 patógenos para inocular la leche pasteurizada para asegurarnos de que no había una competición con la microflora autóctona. Se activaron las cubas de manera convencional y después analizamos la leche pasteurizada tras la inclusión del patógeno y durante la producción de los quesos ninguna de las cubas tenía este patógeno. Repetimos la prueba durante 2 meses y hallamos que cuando usábamos leche contaminada con los 4 patógenos, los biofilms no dejaban adherencias de esta bacteria, con lo que hallamos que si se desarrolla una biopelícula de bacterias positivas, no se desarrollan patógenos. Estamos hablando de la importancia de las cubas de madera. Las cubas de madera pueden activarse independientemente de su naturaleza. Hemos comparado el pino negro con el castaño y los chopos, como se pueden ver, y otras maderas, como vemos en esta imagen, y se ven las diferencias sin suero y tras el contacto con el suero. Después del suero, del contacto con el suero, se activan, hay bacterias, y en el caso de este queso, con el que hemos hecho el estudio, en el caso de bacterias acidolácticas no fermentativas, a pesar de que vemos un bajo nivel, porque en esta prueba no se hacía una distinción entre microorganismos vivos y no vivos. Y ya en la última diapositiva, todos estos quesos dieron resultados similares en cuanto a un análisis sensorial, y llegamos a la conclusión de que las cubas de madera no influyen en la tipicidad de los quesos. Para concluir, podemos ver que los biofilms o biopelículas de la madera contienen bacterias acidolácticas fermentativas y no fermentativas. Los enterococos normalmente están presentes y dominan sobre las cepas no deseadas. El desarrollo de las biopelículas ad hoc con cepas seleccionadas de madera virgen determina la estabilización microbiana de los quesos al final, o de los quesos resultantes. Las cubas de madera son sistemas seguros para determinar la autocontención de los riesgos de alteración de los quesos. Para concluir, podemos decir que el uso de equipo de madera es positivo. Quiero finalizar dando las gracias a mi equipo de investigación. Para la atención.